Aumenta el paro con respecto al mes anterior y baja si contamos el último año completo. El aumento en el mes de noviembre en Canarias ha sido del 0,60%. Sin embargo, si lo comparamos con el mismo mes de 2014, la cifra de desempleados ha descendido en un 6,5%. Esto es, en estos momentos hay 16.000 personas menos en el paro que hace un año aquí en Canarias. El día nos deja una trágica noticia, es una víctima mortal, accidente laboral. Un hombre ha fallecido esta misma tarde tras quedar atrapado por el derrumbe de un muro que se le vino encima. Sí, Paco, ocurrió mientras trabajaba en una obra en el barrio de Los Canarios, en Arguineguín, en Gran Canaria. Otras 2 personas resultaron heridas. En unos minutos estaremos allí en directo para conocer la última hora. En nuestra ronda de entrevistas tendremos en el plató al candidato de PSOE Nueva Canarias al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife. Esta noche será el turno de Francisco Hernández Espínola, que nos contará las propuestas de su coalición electoral de cara a la cita del próximo 20 de diciembre. Esto será en unos minutos. Vamos ya con estas y el resto de las noticias del día. Es miércoles 2 de diciembre. Buenas noches. Empezamos. Vamos a empezar hoy hablando de un dato económico. Esta mañana se han conocido los datos del paro registrado en el mes de noviembre. Sube levemente aquí en Canarias en el último mes y baja 6 décimas en el conjunto de toda España. Alicia. Sí, si tenemos en cuenta las cifras interanuales, es decir, de noviembre de 2015 con respecto a noviembre de 2014, el balance es positivo. En las islas en los últimos 12 meses el paro ha bajado un 6,5%. Sube el desempleo, pero curiosamente también el número de afiliados a la Seguridad Social en Canarias. 4.000 nuevos cotizantes en el último mes. Las pymes confían en que diciembre mejore los datos del paro. Es fundamental que el empleo que se crea luego genere esa riqueza para que la riqueza pueda gastarse en el comercio. Los sindicatos reclaman que la buena marcha del turismo y el comercio generen puestos de trabajo a tiempo completo. Una situación de estancamiento de creación de empleo, pero es que además el empleo que se crea es empleo temporal, precario y con un abuso importante a la contratación a jornada parcial. Vuelven a haber récord de turistas este año una vez más, sin embargo, esto no se traduce en empleo. El gobierno insiste en establecer las condiciones para que la economía cree empleo de calidad. Tenemos que seguir trabajando para dinamizar la economía, para que se genere empleo. En tanto en cuanto esto no llega, se aumente la empleabilidad de los desempleados y las desempleadas de Canarias y sobre todo asegurarse que los puestos de trabajo que se generen sean de verdad puestos de trabajo y no contratos de trabajo. Y cuando decimos puestos de trabajo quiere decir un trabajo que dé para vivir. El sector que mejor se comportó en noviembre, el de la construcción, que creó más de 300 nuevos empleos. Y este miércoles la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, se ha reunido con los consejeros de servicios sociales de los 7 cabildos canarios. Un encuentro en el que se ha hablado sobre todo de la atención a las personas dependientes y con discapacidad y que pretende ser el punto de partida para elaborar un protocolo común para la comunidad autónoma. Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa está la de solicitar al Gobierno que destine el 10% de los fondos del ICTE para crear infraestructuras y empleo en relación a la ley de dependencia. Estamos hablando de inversión pública que genera empleo en el momento de la obra y la rehabilitación, pero es que además todas esas plazas nuevas que se están creando, además de dar respuesta a una necesidad que tenemos de atender y cumplir con la ley de la dependencia, va a generar un empleo estable y de calidad. Si además miramos la pirámide poblacional y vemos el envejecimiento que está viviendo la población canaria y el porcentaje o el ratio de plazas a disponer, pues coincidiremos en que no habrá dinero suficiente para dar ayudas porque no seamos capaces de tener los recursos sociosanitarios necesarios. Un 10% con un retorno de empleo evidente, insisto, no es solo un retorno social, no es solo el déficit de plaza y el cumplimiento de una ley, que es la ley de dependencia, sino que estamos hablando de, por un lado, la generación de nuevas infraestructuras públicas, cuestión que cabe dentro del diseño del ICTE, por otro lado, la generación de empleo.
El presidente de Canarias ha explicado hoy en el Foro Ser Canarias en qué y cómo se van a invertir los recursos del extinto Impuesto General del Tráfico de Empresas, el IGTE. Clavijo ha dejado claro que los proyectos deben ser consensuados con los ayuntamientos y cabildos y que la inversión debe tener un efecto multiplicador. El presidente presenta su plan de desarrollo y cohesión social para Canarias, que tendrá una vigencia de 10 años, con el objetivo de generar economía y acometer reformas estructurales. Unos recursos, los del IGTE, que tendrán un valor anual cercano a los 200 millones de euros. El plan está dividido en 3 grandes ejes: I+D+I, infraestructuras y políticas activas de empleo. Invirtiendo el total en conocimiento y políticas activas de empleo y sumado de las infraestructuras, los 193 millones de euros van a tener un impacto, o estimamos, con el modelo de Leontief, estimamos que en la economía canaria el impacto que van a tener es de incrementar el Producto Interior Bruto en un 0,7%. Para el presidente, las elecciones del 20D no afectará la estabilidad del pacto regional. Asegura que es necesario tener peso político en Madrid y marca objetivos para los próximos 4 años. Pero en el mandato que viene tenemos que dejar cerrados los aspectos económicos del REF, tenemos que dejar cerrada la financiación autonómica y tenemos que dejar cerrada, en este caso, anclar nuestro REF a la Constitución y dejarlo fuera del sistema de financiación autonómica. Este plan, en opinión del presidente, es el mejor que se ha logrado en toda la historia de la democracia, que si se aprovecha, dice, trazará las líneas de un futuro prometedor. El presidente canario volvió a recordarle al presidente del Cabildo de Gran Canaria que no habrá reparto de los fondos del extinto Impuesto de Tráfico de Empresas. Clavijo asegura que Morales se ha quedado solo en su posición. Mientras, Antonio Morales insiste en que el Ejecutivo no puede decidir los proyectos que se deben ejecutar en la isla. Se le ha dicho hasta la saciedad, él puede seguir aislándose. El problema es que aísla Gran Canaria con su postura, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo muy gráfico. Nadie va al banco y dice, a ver, ¿de cuánto dinero me va a dar el préstamo? Dice, bueno, ¿pero para qué? Dice, no, usted dígame el dinero que me va a dar de préstamo y yo ya le digo el negocio que voy a montar. Aceptamos que sea el gobierno el que elija los proyectos, si de un municipio, si de una comarca, si es de carácter insular. Tenemos que decidirlos entre todos en esta isla. ¿Qué cantidad nos va a corresponder para ver qué proyecto seleccionar? Y se siguen presentando presupuestos. Esta mañana el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha presentado las cuentas para 2016, unos números que superan los 648 millones de euros y que se incrementan, en este caso, en un 5,8%. Alonso ha calificado estos presupuestos como óptimos, ha dicho, para dar respuesta a la crisis económica y social que todavía sufre la isla. Los 4 ejes de trabajo son el gasto social, el Plan Tenerife 2030, empleo e inversión, que crece un 10,4% respecto al año pasado. 800 millones de euros dan para mucho y hay que acertar en las prioridades. Y esas prioridades son empleo, asuntos sociales, inversión para dinamizar la economía y el proyecto Tenerife 2030 como un proyecto para mejorar las capacidades educativas y de creación, de innovación de la isla. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha impartido esta tarde en la Cámara de Comercio de Lanzarote una conferencia bajo el título Fundamentos de la Recuperación, Crecimiento y Empleo. Antes, el ministro de Turismo suscribió un convenio con Patrimonio Nacional para poner la residencia real de La Mareta al servicio de los intereses turísticos del país. Personas de relevancia nacional e internacional, autoridades o personas de organizaciones públicas, privadas, de empresas, que tengan que ver con el sector turístico de una manera u otra, puedan venir aquí a Lanzarote, puedan hospedarse aquí. Abrimos agenda preelectoral. La candidata del Partido Popular al Senado por Gran Canaria, María del Carmen Hernández Bento, se ha reunido hoy con la Junta Directiva de la Confederación Canaria de la Pequeña y la Mediana Empresa, SECAPYME. La candidata le ha explicado a los empresarios las nuevas propuestas para incentivar el empleo, como el mínimo exento de 500 euros que permite que no coticen los primeros 500 euros del sueldo de los trabajadores contratados. Bueno, pues ahora esta medida
que estaba vigente por 2 años. El presidente Rajoy lo que ha dicho es que, dado los buenos resultados que ha tenido, pues que se va a prorrogar por 4 años, va a ser posible, y además ampliándolo también a aquellos contratos que se pasan de temporales a indefinidos. El candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado hoy hasta Gran Canaria para apoyar la candidatura conjunta del PSOE en las islas con Nueva Canarias. Ambas formaciones han recordado que llevan 4 años coincidiendo en sus reivindicaciones y en su oposición a los ajustes, y consideran que las islas saldrán ganando con la victoria en las urnas de esta alianza. Sánchez asegura que si llega a la Moncloa trabajará en cuestiones fundamentales para Canarias. Así que va a haber un presidente del Gobierno que recupere el plan de empleo, que recupere el plan de carreteras, que recupere también, la financiación que necesita esta comunidad. Y por supuesto, Chano, claro que sí, vamos a hacer una reforma constitucional que constitucionalice el REF, que lo actualice y que lo constitucionalice. La agrupación socialista Gomera, que gobierna en el Cabildo de La Gomera, tiene 3 diputados en el Parlamento. Ahora mismo va a concurrir a las elecciones generales con una candidatura que presentan al Senado. Y este mediodía el portavoz de la formación, Casimiro Curbelo, y su candidata, Yaisa Castilla, han presentado el programa electoral. Castilla ha asegurado que a La Gomera ya solo le falta tener voz en Madrid y que, si es senadora, va a trabajar para compensar los costes de la doble insularidad, para lograr mayor inversión en infraestructuras y también para la creación de empleo. Solo nos falta tener representación en Madrid, representación directa, porque La Gomera se merece más, porque La Gomera debe ser escuchada bajo una misma fuerza política, porque con ello conseguimos lograr una cohesión, una coordinación de todos los recursos que lleguen a la isla. Y por ello, esa fuerza política, sin duda, es la agrupación socialista Gomera. Esta tarde Podemos ha presentado sus propuestas en materia de justicia en el Colegio de Abogados de Las Palmas. La candidata Victoria Rosell ha destacado, por ejemplo, la necesidad de incrementar la independencia de la justicia, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, establecer multas proporcionales o realizar una auditoría a la oficina judicial. Prevemos realizar una auditoría en lo que es la oficina judicial y qué pasa con los medios de justicia, que se piden muchos medios, pero también hay que saber racionalizarlos. Incrementar el número de jueces evidentemente es necesario, pero también que no sea un saco sin fondo, que se haga ya con una organización judicial propia del siglo XXI, porque la tenemos del siglo XIX. Buenas noticias para esta casa, porque Canarias Radio, la autonómica, marca su récord histórico de audiencia según la tercera oleada del Estudio General de Medios del año. Es la audiencia de la radio. La cadena pública es la radio que más crece de todas las generalistas aquí en Canarias. Se lo vamos a contar en unos minutos. Tenemos antes tiempo para repasar otros titulares de este miércoles fuera de Canarias. 3 semanas después de presentarse el recurso, los miembros del Alto Tribunal han coincidido en que la resolución del Parlamento choca con la Constitución española, por lo tanto el proceso es nulo e inconstitucional. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Neus Munté, ha dicho que los efectos políticos y la voluntad de diálogo de la resolución rupturista se mantienen inalterables pese al fallo. Los trabajos de restauración que se están realizando en el Patio de los Leones en la Alhambra han sacado a la luz unos dibujos de la época nazarí escondidos en el reverso de las piezas que formaban el templete. Se trata de algunos símbolos prohibidos por el Islam y que contienen motivos inusuales, como la estrella de 11 puntas. Comienza la cuenta atrás para las elecciones parlamentarias de Venezuela, que se celebrarán el próximo domingo, con unos sondeos que colocan al chavismo por primera vez muy por debajo de la oposición en la intención de voto. Aseguran los expertos que esta es la campaña más desequilibrada de la reciente historia de Venezuela. La Comisión Europea presentó hoy nuevas medidas para criminalizar la financiación del terrorismo, los viajes con fines terroristas y el adiestramiento pasivo, así como para combatir el tráfico de armas de fuego y explosivos. Por otra parte, hoy han detenido en Reino Unido a 4 hombres sospechosos de planear ataques terroristas. La operación ha sido fruto de una larga investigación de la policía, que insiste en que no están relacionados con los ataques terroristas de París.
Lo que acaban de escuchar es el momento en el que los artificieros de la Policía Nacional detonaban un paquete sospechoso que finalmente resultó ser una falsa alarma. Sucedía en Las Palmas de Gran Canaria, justo frente al edificio del Gobierno Militar en el Parque de San Telmo. Los servicios de emergencia recibieron el aviso de que había un maletín y una bolsa junto a una papelera. Enseguida se acordonó la zona y se cortó el tráfico hasta que los expertos llevaron una detonación controlada. Todo quedó en eso, en una falsa alarma. Y Salvamento Marítimo ha localizado una patera con 60 personas a bordo. En las próximas horas van a llegar hasta Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. Precisamente desde ese lugar, desde Arguineguín, nos llegaba esta misma tarde una triste noticia, una noticia trágica, un hombre que ha perdido la vida. Silvia Luz, muy buenas noches. Tras quedar atrapado, Silvia, por el derrumbe de un muro, estaba el hombre trabajando. Buenas noches. Sí, el hombre de 46 años de edad estaba trabajando en la obra que pueden ver justo a mi espalda. Acababa una zanja con otros dos compañeros cuando el muro se les vino encima. Fueron los otros trabajadores de la obra los que los sacaron de debajo de los escombros. Cuando los efectivos de emergencia se personaron en este lugar, el fallecido ya estaba en parada cardiorrespiratoria y nada se pudo hacer para salvar su vida. Los otros dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos de carácter grave, tiene un fuerte traumatismo en el tórax y han sido trasladados a dos centros hospitalarios de aquí del sur de la isla. La Guardia Civil investiga ahora los hechos. Había tres personas, una de las cuales estaba en parada cardiorrespiratoria, hemos procedido a hacer maniobras de RCP y los otros dos estaban politraumatizados. Estaban cavando una zanja sobre la base de un muro de contención y todo apunta a que al parecer ese muro de contención ha cedido y se les ha caído justo encima. Como consecuencia de ello han habido dos heridos muy graves que ya han sido trasladados al hospital de 39 y 40 años respectivamente, ambos naturales del cruce de Arinaga, y ha habido una tercera persona tristemente fallecida. Santa Cruz de la Palma acoge durante estos días un ciclo de conferencias sobre el cáncer organizado por la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma y la Asociación contra el Cáncer. La conferencia, impartida esta tarde por el director médico del Hospital Universitario de Canarias y experto en oncología radioterápica, José Gilberto Peñate, ha sido sobre oncología integrativa basada en la integración de los tratamientos convencionales de la medicina con las técnicas más eficaces y rigurosas de la medicina complementaria como la nutrición o el Reiki. En ningún caso estas técnicas sustituyen a la medicina convencional, sino que actúan de manera sinérgica con ella, buscando potenciar el beneficio de ambas cosas. Y se debe diferenciar de manera clara de lo que es la medicina alternativa, que plantea que hagas lo que dicen y que no hagas el tratamiento convencional. Y esto es muy importante. Canarias Radio La Autonómica marca su récord histórico en audiencia según la tercera oleada del Estudio General de Medios del año. La cadena pública es la radio que más crece de todas las generalistas del archipiélago y suma 28.000 oyentes de media, de lunes a viernes. Cada día suman una media de 1.000 oyentes nuevos entre semana y 3.000 durante los fines de semana. Canarias Radio La Autonómica obtiene en 2015 los mejores datos de su historia, con una media de 43.000 seguidores diarios, según el último Estudio General de Medios. Estamos trabajando con los mismos medios que teníamos antes y lo estamos haciendo con más información, con más programas de contenido, con más entretenimiento, con más deporte también. Bueno, para nosotros es un orgullo tremendo, ¿no? Irnos a casa en Navidad con estos datos, te lo puedes suponer, es una fiesta anticipada, desde luego. De esta forma, Canarias Radio sube un puesto en el ranking y se posiciona en quinto lugar de las emisoras generalistas más escuchadas en Canarias. Las franjas que más oyentes suman son las de 7 a 9 de la mañana entre semana y de 10 a 13 horas los fines de semana. Pues nuestra enhorabuena a los compañeros que hacen posible Canarias Radio. En el tiempo de deportes, aquí va un adelanto, les contaremos que la Copa del Rey vuelve a Canarias con el partido que la Unión Deportiva tiene mañana ante la Real Sociedad. Setién tendrá que revolucionar el equipo, en parte obligado por las bajas. Si la Copa ilusiona, también revivir los éxitos del Tenerife de la mano de históricos como Valdano y como Felipe. Y haremos un amplio recorrido de baloncesto desde la tensión que se vive en los partidos de la NBA hasta la última hora de nuestros equipos con varios frentes abiertos.
Aunque el calendario nos indica que estamos en otoño, así ha amanecido en Lanzarote. Calor primaveral y polvo en suspensión. La calima procedente del continente africano se ha disipado con el paso de las horas. Cabildo de La Gomera y Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias han mantenido este miércoles un encuentro con las asociaciones empresariales de la isla. Sobre la mesa, la aprobación del calendario comercial con las fechas de festivos y épocas de rebajas para el próximo año en los negocios de La Gomera. Este jueves todo el pueblo reño de la Restinga no tendrá agua potable desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El corte en el suministro se debe a los trabajos que se van a llevar a cabo en la red de abastecimiento. El Cabildo Insular y ADER La Palma organizan las jornadas La Palma Emprende 10 ideas innovadoras. Se trata de un encuentro con diferentes emprendedores que permitirá el intercambio de ideas y la creación de nuevas sinergias entre los asistentes. El evento tendrá lugar el jueves 10 de diciembre en Los Cancajos. Por segundo año consecutivo se ha celebrado el concurso Póster Científico Divulgativo Medio Ambiente 2015, en el que han participado alumnos de los institutos de Vigán y Gran Tarajal, un evento creado con el objetivo de que los más jóvenes puedan conocer y sobre todo valorar los diferentes recursos medioambientales que posee la isla. Bueno, tiempo ahora para la entrevista, espacio para conocer las distintas propuestas de los partidos de cara al próximo 20 de diciembre. Hoy tenemos con nosotros al candidato al Congreso de la coalición Partido Socialista Nueva Canarias por Santa Cruz de Tenerife. Muy buenas noches, Francisco Hernández Espínola. Buenas noches. Bueno, lo primero, darle la bienvenida. Siéntase usted también aquí en la televisión pública como en casa. Gracias. Bueno, ¿qué hay, para empezar, si le parece, qué hay de PSOE y qué hay de Nueva Canarias en el programa electoral con el que concurren a estas elecciones generales? Bueno, hay mucho, porque hay una voluntad decidida de ambas formaciones políticas de afrontar estas elecciones para dar un vuelco. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para revertir la situación que atraviesa Canarias, una situación complicada porque es una situación de desigualdad, de pobreza, de precariedad, que ha sido la constante de los últimos 4 años. Por eso hemos hecho esta alianza, para ganar las elecciones en Canarias y para tener una representación fuerte en las Cortes Generales, porque los próximos años van a ser fundamentales para nuestras islas. Estas no son unas elecciones cualquiera, estas son probablemente las elecciones más importantes porque van a determinar el futuro de los próximos 10, 20 años de Canarias, porque los asuntos que hay que tratar en las Cortes Generales de Canarias tienen una enorme importancia. Estamos hablando de modificar la Constitución y Canarias no puede estar ajena en esa modificación de la Constitución porque hay cuestiones canarias que hay que incluir en la Constitución. Tenemos un estatuto de autonomía, tenemos nuestro régimen económico y fiscal y tenemos el sistema de financiación de comunidades autónomas. 4 grandes ejes claves para el futuro de Canarias, no para 4 años, para 10 o 20 años. Muy buenas noches, candidato. Plantean desde la coalición electoral con la que usted se presenta derogar la reforma laboral. Sí, efectivamente, porque la reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular se ha caracterizado fundamentalmente por acentuar la precariedad. No hay calidad en el empleo. Hay trabajadores, pero hay trabajadores pobres. Le voy a dar un dato. En Canarias, uno de cada 3 trabajadores gana menos de 940 euros. Esto es lo que ha propiciado la reforma laboral. Por eso nosotros consideramos que es fundamental producir un cambio. Primero vamos a derogar la actual regulación vigente en España y luego vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores de forma consensuada con todos los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos, para equilibrar las relaciones, para garantizar derechos en favor de los trabajadores que desde luego estos 4 años han perdido muchísimos derechos. ¿Quieren ustedes tocar el salario mínimo interprofesional? El salario mínimo interprofesional sí, lo vamos a subir. Hoy el salario mínimo interprofesional en España está en 648 euros. Nosotros tenemos la intención de subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros, pero en 2 legislaturas, porque esto hay que hacerlo, lógicamente, acompasado a la realidad de España, al crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, y hay que hacerlo de manera escalonada, pero decidida. Y así creemos que en 8 años, en 2 legislaturas, los trabajadores tendrán un salario mínimo de hasta 1.000 euros. De 1.000 euros.
son una parte importante de nuestra sociedad, los emprendedores, los pequeños empresarios. Hay 50 medidas emprendedoras en su partido. No tenemos tiempo para hablar de las 50. ¿Cuáles serían las principales? ¿Medidas para? 50 medidas emprendedoras. Sí, bueno, es fundamental, desde luego, hacer una apuesta en favor de los emprendedores y también de los autónomos, ¿no? Porque también han sufrido en estos años de manera destacada. Hay que tener en cuenta que casi todas las empresas que hay en Canarias son pequeñas y medianas empresas. Hay muy pocas grandes empresas, por tanto, la fortaleza de las acciones que llevamos en nuestro programa están dirigidas a estas pequeñas pymes y también a los emprendedores. Yo creo que una de las cuestiones que son básicas para el futuro de los autónomos es que se cumplan las leyes que están en vigor. Por ejemplo, la ley de la morosidad. ¿Qué ocurre? Las administraciones públicas le tienen que pagar a los autónomos, le tienen que pagar pues en 30 días. Hay administraciones públicas que pagan un año. Y esto lo que hacen es acabar con los pequeños autónomos y las pequeñas empresas. Esto no puede ser. Luego tenemos medidas concretas también relativas a los autónomos para que haya un equilibrio entre lo que cotizan a la Seguridad Social y los rendimientos que obtienen, los ingresos que obtienen. Y ahí hay que hacer también una modificación importante que la llevamos en nuestro programa electoral. Usted ha dicho que esta puede ser la que abriríamos después del 20 de diciembre, la legislatura del cambio, la reforma constitucional. ¿Será posible anclar el REF, pues como tienen los fueros vascos y navarros, a la Constitución? Sí, efectivamente, es vital. Mire, nosotros vamos a aprovechar la modificación constitucional para abordar dos grandes temas. De un lado, introducir el carácter de región ultraperiférica. La ultraperificidad es un concepto que tiene que estar en la Constitución, como lo está en el Tratado de la Unión Europea. Y esto es básico porque implica que cualquier legislación que se haga por las Cortes Generales tiene que tener en cuenta la singularidad y la especificidad de Canarias, en cualquier materia. En materia comercial, en materia aduanera, en materia de política fiscal, financiera, agrícola, pesquera. Esto es, por tanto, muy importante. Segunda cuestión que tiene que estar en la Constitución y que hay que reforzar es la garantía institucional del REF. ¿Por qué? Porque el REF no se cumple, están leyes. Y quiero recordar que son leyes del Partido Socialista de los años 80, de los gobiernos de Felipe González, quienes aprobaron las leyes del REF. Una ley del 91 y otra del año 1994. Ahora hay que actualizar el REF. ¿Qué ha hecho el Partido Popular estos 4 años? Pues ha incumplido el REF, no lo ha actualizado. A última hora, en los últimos meses, dicen que están trabajando para actualizar el REF, pero ya compete, será el próximo gobierno que lo haga. Un gobierno socialista será un gobierno muy sensible con el régimen económico y fiscal, porque nosotros ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en los años 80 y lo vamos a volver a hacer. Hay que actualizar el régimen económico y fiscal. Fíjense, hay un artículo del REF, que es el artículo 96, que dice que en Canarias se tiene que invertir la media de la inversión nacional. Bueno, estos 4 años han significado para Canarias 730 millones de euros, menos que no han venido a Canarias por incumplimientos del REF de este gobierno de Rajoy. El sistema de financiación autonómica, esto también es clave. Canarias recibe cada año 700 millones de euros menos que cualquier otra comunidad autónoma para financiar los servicios básicos, es decir, servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Por tanto, hay muchos temas y muy importantes que hay que retomar en beneficio de los intereses de los canarios. Los convenios de carretera. Hemos recibido 630 millones menos de lo que está firmado con el gobierno de España. Por tanto, no ha habido sensibilidad ninguna por parte del gobierno del Partido Popular. Y esta es la reflexión que nosotros queremos hacerle a quienes esta noche nos están viendo. ¿Merece la pena, la pregunta que les hago, merece la pena confiar en un gobierno que ha tenido la oportunidad con mayorías absolutas de resolver los problemas de Canarias y que, sin embargo, nos han dejado lo que yo denomino un sablazo de 7.000 millones de euros en 4 años que tenían que venir a Canarias y que no han venido? Vamos, si le parece, hablar de políticas sociales. Tienen una medida, ingreso mínimo vital, lo han llamado. Sí. ¿En qué consiste? ¿Quiénes podrían beneficiarse? Sí, bueno, ese ingreso mínimo vital consideramos que es esencial para aquellas personas que no tienen medios, que no tienen recursos, personas que están en una situación de pobreza o de exclusión social. Es una medida importante, en torno a unos 6.000 millones de euros van a financiarse con ella y desde luego vamos a ponerla en marcha para que ninguna persona que no tenga recursos
quede absolutamente sin posibilidad, sin recursos algunos, y hay una protección que le va a dar el Gobierno de España, un gobierno del Partido Socialista, para, a través de este ingreso mínimo vital, garantizar una prestación mínima y unos niveles que les permita tener lo básico. Uno de los titulares que quizás ha manchado esta legislatura que ya ha terminado es la corrupción. Y por eso le pregunto, un gobierno más limpio proponen ustedes, incluso una oficina anticorrupción, la creación de este organismo. Sí, bueno, yo creo que estos 4 años, desgraciadamente, han sido 4 años en los que la corrupción ha estado imperando y no ha habido, por parte del Gobierno de España, una reacción adecuada. Creo que hay que actuar de una manera mucho más contundente contra la corrupción, y esto es algo que toda la sociedad le achaca al gobierno de Mariano Rajoy. Nosotros llevamos medidas. En primer lugar, para combatir la corrupción hace falta transparencia, hace falta rendición de cuentas, hace falta claridad en la normativa, en el acceso de los ciudadanos a la información, a los expedientes. Esto es importante, pero también medidas contundentes que van desde modificaciones en el Código Penal para endurecer determinadas conductas ilícitas, de un lado, fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción, esto también es muy importante, darle medios y una agilidad necesaria de la justicia. No puede ser que tarden años y años y años los sumarios de corrupción, porque al final, si no hay una justicia rápida, si la justicia es lenta, los ciudadanos tienen la percepción de que no hay justicia. Por tanto, hay que modificar las leyes procesales, la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley orgánica del Poder Judicial. Estas son leyes que hay que modificar. Ha habido reformas que ha hecho el Partido Popular, pero las ha hecho sin consenso, sin acuerdo. Nosotros las vamos a cambiar, las vamos a modificar, para que la justicia sea una justicia ágil y, desde luego, sea una justicia que permita que aquellos que meten la mano sean condenados y lo paguen. Candidato, hemos agotado ya nuestro tiempo, 10 minutos que han dado, yo creo, para hablar de muchos asuntos, para que los ciudadanos hagan una perspectiva de la propuesta de esta coalición electoral. Solo nos resta agradecerle que haya estado con nosotros para explicarnos su programa y desearle también mucha suerte. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches y mucha suerte para el próximo 20 de diciembre. Pues Francisco Hernández Espínola, el candidato al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife, en una coalición entre PSOE y Nueva Canarias. Le damos las gracias por estar con nosotros. Mañana conoceremos también las propuestas del Partido Popular. Hacemos aquí una pequeña pausa, pero nosotros, como hacemos en estos días de entrevista electoral, estamos de vuelta enseguida porque hay más. Hay tiempo, información meteorológica y los deportes. Volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta ya.